Lunes de la cuarta semana de Pascua. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas atienden a su voz. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las conduce fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces volvió a decir Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra a través de mí, se salvará, y entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya el día de ayer, domingo, el domingo del Buen Pastor, como suele llamarle la Iglesia a este domingo, ya el día de ayer hemos escuchado cómo Jesucristo se calificaba como el Buen Pastor. Yo soy el Buen Pastor. Hoy día hemos leído los versículos anteriores a ese evangelio del día de ayer. Y en estos versículos anteriores, Jesucristo se califica ya no solo como el buen pastor, sino yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo no solamente es el buen pastor, sino que también Él es la puerta. Por eso, San Juan, que es el que nos viene contando todo esto, San Juan muestra ahora cómo los hombres podemos llegar a la salvación por la fe en Cristo y por medio de su gracia. Jesús es la puerta por la que se entra en la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Jesús es la puerta por la que se entra en la vida eterna, el buen pastor que nos conduce y ha dado su vida por nosotros. Con estas imágenes del pastor, las ovejas y el redil, es decir, el corral, se está evocando un tema bien preferido en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la predicación de los profetas. En la predicación de los profetas constantemente vemos estas imágenes: el buen pastor, las ovejas, el redil. El pueblo elegido es el rebaño, son las ovejas. Y Dios, Yahvé, el Señor, es su pastor. Los profetas, y aquí hay que mencionar especialmente a Jeremías y al profeta Ezequiel, profetas que viven alrededor del siglo VI a.C., profetas que, como Jeremías, están muy relacionados con todo ese suceso del famoso destierro en el siglo VI. El pueblo de Israel, lo que quedaba del pueblo de Israel,
desterrados a Babilonia. Y el profeta Ezequiel viviendo personalmente el destierro, ya no solamente hablando del destierro, sino él viviendo todas las consecuencias del destierro, es decir, un desterrado. Pues estos profetas, Jeremías y Ezequiel, ante la infidelidad en general del pueblo de Israel, pero especialmente de los reyes y de los sacerdotes, a quienes se aplicaba pues este nombre también, pastores. El rey era pastor de su pueblo, los sacerdotes eran pastores de su pueblo. Pues estos, ante la infidelidad de estos personajes y también ante la infidelidad muchas veces del mismo pueblo, pues Dios a través de estos profetas promete unos nuevos pastores. Más aún, el profeta Ezequiel señala que Dios iba a suscitar un pastor único, descendiente de David, que iba a apacentar a sus ovejas de modo que estuvieran seguras. Y ahora Jesús se presenta como ese buen pastor que cuida de sus ovejas. Se cumplen, por tanto, en Jesucristo esas antiguas profecías de Jeremías y de Ezequiel. Y el arte cristiano pues se va a inspirar muy rápidamente en los inicios de la cristiandad en esta figura entrañable del buen pastor. Y va a dejar muchas representaciones de esta imagen, ¿no? Significando sobre todo el amor de Cristo por todas sus ovejas, es decir, por todos nosotros. Nuestro Señor, pues, se aplica la imagen de la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Si alguno entra a través de mí, se salvará. Cristo se aplica la imagen de la puerta, por la que se entra en el aprisco, en el corral de las ovejas. Ese corral es la iglesia, ese aprisco es la iglesia. Y por eso en un documento del Concilio Vaticano II se dice: la iglesia en efecto es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es la puerta de las ovejas. Únicamente entrando por Él encontramos la salvación. Pero también vamos a fijarnos en lo que como de pasada dice San Juan cuando habla de aquellos que no son pastores y que entran al redil, al corral, pero no por la puerta. Y San Juan dice que el que sube por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo que refiere San Juan. El que salta por otro lado, el que sube por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. No es pastor, no es un buen pastor. Y respecto a esto, comentaba el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, comentaba concretamente esta palabrita, el que sube, el que salta. Y decía el Papa: esta palabra sube evoca la imagen de alguien que trepa al recinto para llegar saltando a donde legítimamente no podría llegar.
subir. Se puede ver aquí la imagen del intento de llegar muy alto, de conseguir un puesto mediante la iglesia. Servirse, no servir. Es la imagen del hombre que a través del sacerdocio quiere llegar a ser importante, convertirse en un personaje, la imagen del que busca su propia exaltación y no el servicio humilde de Jesucristo. Pero, sigue diciendo el Papa emérito Benedicto XVI, pero el único camino para subir legítimamente hacia el ministerio de pastor es la cruz. Esta es la verdadera subida. Esta es la verdadera puerta. No desear llegar a ser alguien, sino por el contrario, ser para los demás, para Cristo, y así, mediante Él y con Él, ser para los hombres que Él busca, que Él quiere conducir por el camino de la vida. Por eso, en una ocasión, no hace mucho, decía el Papa Francisco: tienes ansias de dinero, tienes ansias de poder, tienes ansias de querer tener cada vez más y más cosas. No te metas a político, porque ahí vas a encontrar muchas posibilidades de satisfacer indignamente esas ansias. Pero también inmediatamente decía el Papa Francisco: pero no entres al seminario, no te metas de sacerdote, si tienes esas ansias. Este evangelio de hoy nos vuelve a insistir en Jesucristo, el buen pastor, pero además Jesucristo añade esta vez que no solamente es el buen pastor, sino que Él mismo es la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, y únicamente entrando a través de Él conseguiremos la salvación. Que este evangelio nos recuerde agradecerle a Dios por darnos ese buen pastor. Jesucristo mismo lo dijo, que su Padre Dios nos ha amado tanto, tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que se salve por medio de Él. Un motivo, por lo tanto, decíamos, de agradecimiento a Dios por darnos a su Hijo como buen pastor. Pero a la vez también este evangelio es un recordatorio que todos debemos entrar hacia esos pastos eternos a través de Jesucristo y la Iglesia, y a la vez recordar que también nosotros somos buenos pastores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.